Hola, ahora sí. Buenas tardes a todos los que nos están acompañando aquí en el Centro Cultural del Banco de la República en Medellín, quienes están conectados en la sala de Webex y también por nuestro canal de Facebook. Hoy estamos en un espacio muy especial para nosotros que es Coleccionistas de Historias. Es los encuentros que tenemos cada mes con los coleccionistas de estampillas, los filatelistas y que hacemos en alianza con Club FIME, el Club Filatélico de Medellín, y con otros filatelistas amigos de nuestra colección. Hoy estamos con el doctor Hugo Vargas Serrano, quien nos está acompañando de manera virtual desde California. Hugo es ingeniero de petróleos, egresado de la Universidad Industrial de Santander. Es jubilado después de trabajar 43 años con la empresa Chevron Petroleum Company, inicialmente en Colombia y luego en la sección internacional, donde tuvo la oportunidad de visitar y trabajar como analista de yacimientos. Gracias a estos viajes que hizo con esta compañía y a que desde el comienzo de su carrera también se inició como filatelista, pues pudo ir alimentando su colección y finalmente se especializó en el tema de la industria del petróleo y el gas. Desde 1978 se afilió a la organización Petroleum Philatelic Society International, que fue fundada en 1974 y que congrega más de un centenar de coleccionistas sobre este tema. Esta organización de esta organización ha sido presidente por más de 7 años y ha participado en la organización del sistema de reconocimiento y clasificación de las estampillas de temática petrolera y en el desarrollo del catálogo. Ha sido miembro de la publicación de la revista The Petroleum Philatelist por varios años y en la actualidad es su tesorero. Además, ha colaborado con muchos escritos sobre la temática de petróleos y de la industria del gas en la revista de la Sociedad y en otras revistas filatélicas de Argentina y España principalmente. Adicionalmente, Don Hugo es miembro de The American Philatelic Society, de American Topical Association y del Club Filatélico de Bogotá. Entonces, bueno, para nosotros es un placer tenerlo aquí, don Hugo, y tenerlos a todos ustedes que nos acompañan en estos encuentros. Le doy la palabra y bueno, bienvenidos. Empecemos entonces hablando acerca de que el petróleo y el gas habían sido conocidos desde hace muchos años en varias regiones del mundo, especialmente en la región caucásica, en el Medio Oriente, en la península arábiga y en algunas regiones de América. El gas también, y el gas había sido conocido más que todo en la región cáucasa y en la China. En, en algunos lugares fue usado como base para argamasas que ayudaban a pegar eh, eh, ladrillos en sus construcciones, como combustible, como iluminante, y también lo utilizaban para impermeabilizar los botes y las lanchas. Y en algunos casos se utilizó como medicina. En América, cuando llegaron los españoles encontraron que se estaba usando el petróleo también como iluminante. Lo utilizaban también en sus barcazas para hacer desplazamientos, de mostrarse en la cara, eh, señales y cosas de esas, y pintarse. Eh, el petróleo y el gas afloraban de los yacimientos por grietas que ocurrían en derrumbes y en movimientos telúricos. Este petróleo era de formaciones muy someras, muy poco profundas. Eh, por muchos siglos no se usó realmente en ninguna forma comercial, hasta mediados del siglo XIX, cuando casi simultáneamente dos regiones del mundo empiezan
a usarlo. La primera es Pensilvania y la segunda Azerbaiyán en las costas del mar Caspio. En Pensilvania se perfora el primer pozo comercial, lo hizo el coronel Drake en un lugar llamado Titusville. La razón principal para la búsqueda del petróleo fue la de extraer queroseno que se usaba como combustible para lámparas. Aquí vemos en estas estampillas un afloramiento de estos en una estampilla de Turkmenistán. Ese afloramiento era... Perdón, don Hugo, seguimos con la diapositiva del texto. Ahora estamos en la Ok, primera. Eso, ahora sí. ok. Aquí está como una especie de cráter por donde afloraba a través de las grietas el petróleo y el gas. Si ven ustedes, claramente se nota un poco una burbuja del gas. Otro de los usos que había por los primitivos fue el de la medicina. Esta estampilla de Checoslovaquia nos muestra unos tarros con medicamentos antiguos, entre ellos uno, aunque no se puede leer perfectamente, está borrosa la imagen, dice asfalto medicinal. Este señor, un ingeniero Gessner, canadiense, inventa en el año de 1846 la lámpara de gasolina. Casi al mismo tiempo, en Polonia, un señor de apellido Lukasiewski inventa la lámpara también de queroseno. El queroseno lo extraían de una manera muy ruda. De una manera muy ruda lo extraían del petróleo haciendo una destilación. Únicamente sacaban el queroseno y el resto de los componentes del petróleo lo tiraban, la gasolina y los aceites. Con el correr del tiempo, en el siglo XIX, se fue utilizando poco a poco más algunos de los productos, algunos de los aceites que los usaron como lubricantes en las primeras maquinarias que se hicieron. Y luego, más tarde, a finales del siglo, cuando se empezaron a hacer los diseños de los motores de combustión interna, se empezó a usar la gasolina. A partir de eso ya no se desechaba casi nada de los productos que se refinaban. La estampilla de Azerbaiyán que aparece aquí muestra el templo del fuego eterno. Esa religión fue fundada por el profeta Zaratustra en el siglo VII antes de Cristo. En Azerbaiyán tuvo mucho siguiente y ellos hicieron un templo en un sitio donde afloraba gas muy cerca a las afloraciones y lógicamente era el sitio de veneración más importante. La primera estampilla de temática petrolera se emitió en la República de Azerbaiyán y mostraba en primer plano el templo del fuego eterno del cual les estaba hablando y al fondo unas pequeñas torres de perforación. Este templo es muy cercano a la ciudad de Bakú e incluso todavía está abierto y es un sitio turístico.
La segunda estampilla, también de Azerbaiyán, muestra un pozo fluyendo descontroladamente. Al tiempo de esta estampilla, en el año 1921, se hizo llamemos la tercera estampilla, que es una vista de un campo, el Bibi el Beik, en las costas del mar Caspio, y es también de Azerbaiyán. Otras estampillas que se hicieron que aparecieron en el año 23, en el año 1923, estas dos son de la zona transcaucásica, más o menos por donde está hoy día Georgia y donde está Armenia. Ellos también tenían una producción petrolera. Todo esto es relativamente cerca de Azerbaiyán. En el año 1928, Rumania emite tres estampillas petroleras, tres estampillas, las tres mostrando un avión un avión biplano sobrevolando la campiña, y en el fondo se pueden ver algunas torres de lo que fue el campo Oestic, uno de los más importantes de Rumanía. En Latinoamérica, en los años 30, salen las primeras estampillas con alguna temática petrolera. Perú es el primero, 1932. Luego una segunda estampilla en el 1936. Colombia en 1934 y en 1937. Las estampillas del Perú, ambas muestran un pozo completamente fluyendo sin ningún control. La industria del petróleo, en la industria del petróleo, el total de las estampillas reconocidas por la Sociedad Filatélica Petrolera Internacional tiene aproximadamente catalogadas unas 8.000 estampillas de unos 240 países y regiones. Los países con mayor número, como ven en la lista, encabezados por Rumania, seguidos por Rusia, que es una suma de las estampillas que ha emitido Rusia como parte de la Unión Soviética y la Federación Rusa. Después viene Venezuela, Arabia Saudita, casi todos países petroleros, excepto la República Popular de Guinea, que es rica en estampillas, pero no rica en petróleo. Libia tiene 123 y así finalmente ya de menos de 100 China. Vamos a ver algunas de estas estampillas típicas. Vemos la de Rumania, el país que más tiene. Una de las razones para que tenga tantas estampillas es que a partir de 1944 y hasta más o menos 1990, Rumania imprimió en la bandera un escudo que lo vemos aquí, son unas guirnaldas hechas con espigas de trigo, y en el fondo se ven unas torres petroleras y unos árboles de pino. Toda estampilla que tenga bien el escudo de la República Rumana o la bandera cuando tiene el escudo dibujado y se alcance a notar las torres, es considerada como una estampilla petrolera. Esta estampilla de Rusia nos muestra una vista de un avión sobrevolando un campo petrolero en el mar Caspio. Este campo petrolero es de Azerbaiyán, que fue tomado por los rusos entre los años 1915 y 1920. Lo mismo que todos los campos y los países de la Federación Transcaucasia.
pasaron a ser parte de Rusia, de la Unión Soviética. Esta estampilla de Venezuela nos muestra el escudo del estado de Zulia y el escudo y los productos uh, más importantes que tiene, el petróleo y una industria. El gobierno de Venezuela emitió una serie de estampillas, aproximadamente 16 estampillas por cada estado, mostrando el escudo y los dos productos más importantes. Con el petróleo, siendo Venezuela un país bastante petrolero, tiene 4 series de estampillas, o sea, un total de 64 estampillas son petroleras por motivo de tener alguna imagen relacionada con la industria del petróleo. El reino de Arabia Saudita no tiene mucha variedad de estampillas, aunque tiene un número grande, y se debe a que aproximadamente unas 100 estampillas tienen exactamente la misma imagen, esta que estamos viendo. La única diferencia que hay es, primero que todo, el papel en que ha sido impresa. Unos tienen filigrana, otros no tienen filigrana. En segundo lugar, el marco y el centro de la estampilla tienen colores diferentes. Tienen también precio diferente y como duró más o menos 16 años la emisión de esta estampilla, hubo 2 reyes diferentes. El cartouche o el sello del rey varía también en algunas estampillas. Uno puede tener una estampilla exactamente con los mismos colores, pero con 2 cartuchos diferentes. Hay que tener bastante cuidado en este caso cuando está uno coleccionando. Son 99, 98, 99 estampillas en esa serie. Otros países, Azerbaiyán, aquí vemos una bella hoja filatélica conmemorando los 20 años de haber empezado la segunda etapa de la producción de petróleo. Esto fue después de la disolución de la Unión Soviética, cuando se independizó Azerbaiyán, y entonces firmaron un contrato con compañías americanas para desarrollar el petróleo, que ellos llamaron el contrato del siglo. Esta estampilla de la República de Guinea nos muestra a John Rockefeller y la torre del coronel Drake. Esta estampilla de Libia nos muestra a Omar Gaddafi, un águila, un poco de equipos de producción y una torre y un terminal marítimo y un poco de adeptos al general Gaddafi aclamándolo. Malasia es un país que también produce tanto petróleo como gas. Tenemos una estampilla aquí de un tanquero, el Tenaga Satu, que está llevando gas líquido, gas natural licuado. Y finalmente esta estampilla de la China, una panorámica de un campo chino. Estas 2 hojas filatélicas de otros países que tienen bastantes estampillas, como son Kuwait y como es la República de Irak, nos muestran unas imágenes que pueden estar relacionadas una con la otra. En esta hoja se están celebrando los 45 años diplomáticos de relaciones Rumania-Kuwait. Muestra a unos bomberos apagando un incendio de uno de los pozos que dejaron en llamas al retirarse el ejército de Kuwait en la guerra del Golfo. Rumania fue uno de los países que prestó más servicio a Kuwait con estos equipos de bomberos para apagar los más de 100 pozos que había incendiándose. Esta otra estampilla es la estampilla del celebración del 4º aniversario de la nacionalización del petróleo en Irak. Y en ella vemos al presidente Bark saludando a Saddam Hussein,
Como decía, hay 240 países y regiones del mundo que han producido estampillas. Aquí hay una muestra de unas estampillas de países que no tienen sino una y que tampoco tienen ninguna producción de petróleo. Esta es de Portugal, de la isla de Madeira, en donde se ve un tanquero sobrevolado por una gaviota. Esta del Vaticano, conmemorando la visita del Papa Juan XXIII a Venezuela, Ecuador, Perú y Trinidad en el año 85. Tiene unas torrecitas, si ustedes alcanzan a verlas aquí en la esquina superior. Haití, que tampoco tiene nada de petróleo, nos muestra aquí una estampilla de la pavimentación de una calle. Esta otra estampilla de Botswana, en África, nos muestra, es estampilla de una campaña contra los incendios o controlar los incendios, que nos muestra a un caballero fumando al lado de un hidrante de gasolina. La Sociedad Metálica Petrolera Internacional tiene unas condiciones para hacer una estampilla, que una estampilla pueda ser reconocida como petrolera. Primero que todo, debe tener una imagen de instalaciones o equipos usados para explorar, producir, transportar, etcétera, el petróleo y el gas. Ser emitida en homenaje de una persona o una organización que han producido cambios básicos en tecnología o administración. Haber sido emitida en reconocimiento a una organización dedicada al desarrollo de la industria. Contener imágenes de productos o lugares de expedición de los productos y desarrollar publicidad de productos, actividades o eventos relacionados con la industria. Las condiciones exigidas por la sociedad para clasificar una estampilla y aceptarla en el catálogo son, primero que todo, estar autorizada para el uso del correo por una entidad postal, es lógico. Estar claramente marcada con el nombre del país y su valor. Tener una imagen relacionada, como vimos antes, las clases de imágenes que hay, y luego ser reconocida al menos por un catálogo de los más prestigiosos. Para facilitar la clasificación de las estampillas se ha desarrollado una serie de categorías que muestran la industria. Operaciones primarias, operaciones secundarias y categoría general. En las operaciones primarias, que son la exploración, o sea, la búsqueda del petróleo, está la geología, la sísmica y la perforación en tierra y mar. Y la segunda, la producción, los equipos, las herramientas, las unidades, todo lo necesario para poner este crudo en las tuberías. Vamos a ver estas categorías, las estampillas que hay en estas categorías. Aquí vemos unas estampillas relacionadas con la exploración. Esta estampilla de la China nos muestra una prospección sísmica que se está llevando a cabo. Está el camión registrador de las ondas sonoras después de haber hecho una explosión que ayuda a indicar los espesores de los diferentes estratos. Estas cuatro estampillas de la República Democrática Alemana nos muestran equipos utilizados para la determinación de los espesores de las capas del subsuelo y las diferentes contenidos que tiene, el tipo de agua que tiene, el tipo de mineral, etcétera. Todo esto está haciéndose en tierra. Esta otra serie de cuatro estampillas de la isla de Tonga se hizo con motivo de un estudio que hubo en un canal que tienen ellos que se llama el Canal de Tonga, a donde se estuvo buscando para prospección petrolera. Ahí se muestra, por ejemplo,
un avión haciendo una determinación de, determinación de sus impactos sísmicos. Aquí hay otra determinación del mapa, más o menos, que se ha logrado todo debajo del agua. Aquí un equipo de sísmica trabajando desde el barco y los registros se están haciendo al otro lado. Y un estudio de gravimetría. Esta estampilla un poco confusa de Noruega nos muestra la costa noruega, nos muestra también el cuadriculado que tiene la determinación de las diferentes concesiones que ellos tienen en la costa noruega y una imagen de una plataforma en el mar perforando un pozo hacia los cortes geológicos que aparecen en rojo. Un poco complicada la imagen. En perforación, Vietnam tiene una estampilla aquí que nos muestra los trabajos de una plataforma marina. En el Ecuador, tres torres perforando y el corte del subsuelo. Esta estampilla de la Costa de Marfil nos muestra un barco diseñado y arreglado para tener una torre petrolera. Es el barco que se usó para la perforación del pozo descubridor de un campo en la costa de Marfil. Aquí tenemos otra imagen de un pozo en el desierto, una torre perforando un pozo en el desierto, y el emir de Abu Dhabi. Esta otra estampilla también de perforación en el desierto es de la República de Argelia. Muestra el campo Hassi Massoud y un mapa en donde muestra el trayecto del oleoducto que va desde el desierto hasta la costa del mar Mediterráneo. Esta estampilla de Albania es parte de una serie que hay sobre cuadros famosos albanos. Da la casualidad que este cuadro nos muestra una cuadrilla de trabajadores sacando tubería de un pozo petrolero. Esta estampilla que a lo mejor muchos de ustedes conocen, del departamento del norte de Santander, las petroleras del Catatumbo, pertenece a la serie de los productos por departamento que sacó Colombia por allá en los años 60. Esta otra estampilla de la República Gabonesa nos muestra una plataforma marina. En producción también vemos una estampilla un poco también bastante llena de imágenes de Brunei, en donde se ve equipos de producción. Aquí está una balancín, los tanques de almacenamiento, unos quemaderos de gas, tiene un barco cargando petróleo en una terminal marítima y una plataforma, una serie de pequeñas plataformas montadas sobre pozos individualmente. Ya los pozos están perforados y seguramente produciendo, puesto que les han eliminado la torre. Esta estampilla de Guatemala se hizo para conmemorar la hechura del Código de Petróleos en el año 1955. Guatemala no es un productor de petróleo, sin embargo tiene un código. Austria celebró los 75 años de su industria petrolera con esta estampilla que nos muestra un balancín de producción. Y Argelia
tiene una serie de equipos para la producción de petróleo, como son el sistema de válvulas neumáticas, un separador de agua y gas, unas líneas de flujo y unos tanques de almacenamiento y torres. En producción también hay algunas estampillas que conmemoran, por ejemplo, la inauguración de un campo, como este de Raviconga en Gabón. Otras conmemoran las energías que tienen, las clases de energía que tienen, como esta de Israel, que muestra una plataforma productora de gas. Israel ha encontrado gas últimamente en el mar Mediterráneo, en sus costas. Esta estampilla nos muestra un campo petrolero egipcio. Fue emitida por Egipto cuando era parte de la República Árabe Unida. Es el título que aparece ahí como nombre del país. Esta estampilla de México nos muestra entre las cosas que México exporta cabezales para controlar los pozos. Aquí hay un cabezal, un sistema de válvulas que sirve para controlar la cabeza del pozo. Esta estampilla de Dubái nos muestra la construcción de un tanque que es un tanque sumergido, que está en el proceso de ser construido para luego llevarlo al mar y sumergirlo. Almacenan en el mar y directamente vienen los barcos a cargar de ahí. Las operaciones secundarias, que son el transporte, las relacionadas con el transporte, los productos y el mercadeo, son los 3 puntos de estas operaciones secundarias. En oleoductos vemos las siguientes estampillas. Este bloque filatélico, muy interesante, nos muestra el trayecto de un gasoducto que va desde el país de Turkmenistán hasta la China, atravesando 4 países. Turkmenistán primero, después viene Uzbekistán, después Kazajstán y finalmente llega a la China. Ahí se ven las banderas de cada uno de los países. Coincidencialmente, la China construyó un gasoducto desde el mismo sitio donde llega el gasoducto de Turkmenistán que atraviesa la China. Este gasoducto se llama el gasoducto oeste-este de la China y atraviesa casi todo el territorio chino para los sitios industriales. Este oleoducto que va desde Azerbaiyán hasta Turquía, atraviesa parte del país Georgia. Es muy raro, dirán ustedes, ¿por qué no lo hicieron en línea recta? Bueno, la razón es que este territorio que aparece ahí, que ni siquiera tiene nombre, es Armenia, enemiga acérrima de Azerbaiyán y de Turquía. Tanqueros petroleros y de gas líquido natural. Gas natural líquido, perdón. Una estampilla de Nueva Guinea, Papua Nueva Guinea, de su primera exportación de gas licuado que hacen hacia Australia. Va en un barco llamado Espíritu de Gela. La celebración de los 75 años de haber construido el Canal de Panamá se hizo con algunas estampillas, entre ellas esta estampilla, que la he puesto aquí para mostrar lo angosto que son las esclusas por las cuales están pasando. Para tratar de corregir esto y poder dejar pasar barcos con mayores capacidades y mayores volúmenes,
se construyeron las nuevas esclusas en el Canal de Panamá. Hoy en día pueden cruzar por esas nuevas esclusas tanqueros que pueden llevar hasta más de 1 millón de barriles. La isla de Marshall, una de los 3 lugares más importantes en emitir los registros de los barcos, emitió una estampilla mostrando un tanquero al Rayep de la compañía Mobil Oil en tiempos de que ellos estaban, en tiempos de que se emitió esta estampilla, porque hoy en día Mobil Oil pertenece a la compañía Exxon. Otros tanqueros, el Antwerp de la compañía Chevron, este otro, el Cóndor Dorado de Mozambique, este que se llama Galea, es un tanquero, pero por tener esos domos, el nombre que le tienen no es tanquero, sino carrier, y está pasando uno de las esclusas nuevas del Canal de Panamá. Estos tanqueros no llevan sino gas natural líquido. Esta estampilla, que fue emitida en 1961, quizás la más grande que hay para la colección de estampillas relacionadas con el petróleo, es de Polonia y es de un tanquero que se llama el profesor Harman. Transporte férreo, aquí vemos tren arrastrando una serie grande de tanques conduciendo petróleo de Rumania, un tanque de estampilla cubana, y aquí otro tren arrastrando tanques de una estampilla japonesa. Otros medios de transporte. Un carro tanque cisterna llevando petróleo, pertenece también a Mobil Oil. Un tanquero, una gabarra como las que hay en el río Magdalena, lanchón también lo llaman, y otro cisterna llevando gasolina a una estación de gasolina, estampilla de Indonesia. Esta estampilla de la gabarra es de Bélgica. Refinerías. Vemos una refinería en Puerto Gentil. Cuando se inauguró la República Centroafricana, le emitió una estampilla en su honor. Esta refinería pertenece al país de Gabón. Otra estampilla interesante, una vista nocturna muy bonita de la refinería de Barranca Bermeja, en Colombia, emitida por Colombia, y muestra en primer plano el monumento que se llama el Cristo Petrolero. Esta estampilla de Abadán, que tiene en la parte inferior la refinería destruida después de la guerra que tuvo Irán con Irak. Y aquí en el año 1989, cuando reconstruyeron la refinería, hicieron esta celebración con la estampilla. Otras refinerías, una vista de 2 aspectos dentro de una refinería de Uzbekistán, cuando celebró los 20 años de independencia, de haberse separado de la Unión Soviética. Aquí hay una estampilla también interesante de la inauguración de la ampliación de la refinería La Teja en Montevideo, Uruguay. Y esta estampilla alegórica de la industria petrolera que nos muestra el petróleo, las manos semejando la salida del petróleo de la tierra. Aquí hay también una refinería en el fondo y una serie de personajes mitológicos persas
Y en el fondo vemos la Torre de Babel. Plantas de gas en Uzbekistán, esta de Qatar, en donde trata de mostrarnos que se puede vivir, que puede vivir los, la fauna animal junto a una planta industrial. Y esta planta de gas de Bolivia. Plantas petroquímicas, Irán nos muestra esta planta de fertilizantes. Corea del Sur, también otra planta de fertilizantes. La India, una planta petroquímica. Y esta planta petroquímica de Corea del Norte, en donde se ven algunos de los productos, como es las tuberías plásticas, las láminas plásticas, el caucho, los fertilizantes y los abonos. Productos y mercadeo. Lógicamente los productos, la gasolina y el diésel y todos los combustibles y aceites son lo más importantes. Aparecen en esta vista de una estación de gasolina, esta otra estación de gasolina en una estampilla de Suecia, productos hechos a base de plástico, varios de ellos, entre ellos una botella para echar aceite de la compañía Exxon, que tiene incluso la marca de Exxon. Australia nos muestra, tiene una estampilla que nos muestra unas bombonas de propano en una caravana o en un tráiler. Y esta estampilla que nos muestra la publicidad que se está haciendo a una estación de servicio de la Shell. Es una estampilla de Oman. Otros productos a los cuales se le hace publicidad, por ejemplo, la gasolina, aprovechando la competencia del París-Dakar, Argentina sacó esta estampilla en donde se ve aviso de Total, la gasolina. Esta estampilla de Finlandia que nos muestra un Fórmula 1 con el escudo de la Shell. Este ciclista con el logo de la British Petroleum. Este motociclista, Dani Pedrosa, montando en una motocicleta que tiene el nombre de Repsol y él también lo tiene varias veces en el uniforme. Otro corredor de Fórmula 1, Hamilton, aparece con un logo de la compañía Mobil Oil en el overall. Personalidades que han sido han tenido alguna relación con la política, con las ciencias, otras personalidades y dueños y directores. Después vienen las compañías, las organizaciones, después vienen los desastres y las contaminaciones, el medio ambiente y la seguridad. Vemos en la de personajes relacionados a la política, personas como Gamal Nasser, presidente por muchos años de Egipto, homenajeado con una estampilla por el Yemen, la República del Yemen, Saddam Hussein, cuando fue la época de la guerra con Irak, esta de Omar Gaddafi. Y aquí esta estampilla de personajes que son tal vez más conocidos para nosotros, el presidente Carlos Andrés Pérez, el presidente Hugo Banzer de Bolivia, de Venezuela y Bolivia, y acompañados por el general Simón Bolívar. Estos dos presidentes tuvieron bastante influencia en la nacionalización del petróleo
en sus países y reconfirmaron esa nacionalización Evo Morales y Hugo Chávez. Personajes científicos, Paul Sabatier, el ingeniero Paul Sabatier, ingeniero químico, que descubrió y desarrolló los sistemas catalíticos para las refinerías de origen francés, y Francia le hace su homenaje. Augusto Picard, otro ingeniero que desarrolló unos instrumentos para los altímetros que van sumergidos en gasolina para los modelos de globos aerostáticos y para los submarinos. Estos personajes que salen en la estampilla de Turkmenistán son los hermanos Nobel, los tres, Alfredo Nobel, famoso por el premio Nobel, y Edwin y Robert, sus hermanos, que fueron los artífices del desarrollo del petróleo en Azerbaiyán entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este señor, Peter Bilderling, fue uno de los supervisores de los trabajos en Turkmenistán. Ellos son, por ese motivo, los artífices del desarrollo. Inventaron algunas cosas nuevas en la industria en la época que ellos vivieron. Por ejemplo, una gran innovación, ellos fueron los primeros que utilizaron barcazas para llevar el petróleo, la llevaban a través del mar Cáspico y cogían por ríos a llegar a ciudades del norte de Rusia. Desafortunadamente, la revolución bolchevique expropió a la familia Nobel y acabó casi con la compañía de los hermanos Nobel. Otro personaje que tuvo un impacto grande en la industria petrolera, Rudolf Diesel, el inventor de los motores diésel. Este señor es homenajeado por Rusia, es nada menos que Demetrio Mendeleev, el científico que, aparte de trabajar mucho en la destilación y en los sistemas de destilación en las refinerías, fue la persona que diseñó y estudió la tabla periódica de los elementos. Otras personalidades menos importantes tal vez, pero que tuvieron algún impacto en la industria del petróleo. Ida Tarbett, periodista y escritora norteamericana que escribió un libro sobre la historia del Standard Oil Company, que sirvió como base para que la Corte Suprema, después de estudiar su comportamiento, y, y resolvió disolverla en 7 compañías. Este señor, Milton Berle, un director de televisión y artista, creó un programa en el año 1948 que se llamaba el Texaco Star Theater, que era más que todo un programa cultural que tuvo mucho impacto en los Estados Unidos. Duró aproximadamente 7 años de emisión y fue auspiciado siempre por la compañía Texaco. Otro escritor famoso, Monteiro Lobato, del Brasil, escribió un libro crítico sobre la industria petrolera brasilera, que fue muy reconocido. Este señor Gumersindo Torres, venezolano, fue el artífice de la organización de la Oficina Petrolera y de la Oficina Técnica Petrolera en Venezuela. Dueños y directores de compañía. Nuevamente, John Rockefeller sale en una estampilla
de Bélgica, homenaje que le hizo Bélgica. El señor Andrew Mellon, fundador de la compañía Golf, hoy en día parte de la Chevron. Creo que la estampilla la emitieron no porque hubiera sido el fundador de la compañía Golf, sino porque fue un senador muy prestante. Otros dueños y otros directores, podemos incluir en ellos a los pioneros del petróleo en Colombia, que fueron Roberto de Mares, de la concesión Mares, y el general Virgilio Barco de la concesión Barco, en el norte de Santander. Enrico Mattei fue un administrador que se hizo cargo de la oficina del Ente Nacional de Hidrocarburos de Italia después de la Segunda Guerra Mundial y avanzó tremenda. La industria petrolera avanzó muchísimo en Italia, más que todo porque fue muy inteligente en los contratos que logró hacer para favorecer a Italia. Desafortunadamente, él murió en un accidente de aviación que fue achacado como un intento de asesinato, algo que nunca pudo ser comprobado. Eh, eh, si tienen la oportunidad, hay una película muy interesante sobre la vida de este señor. Beneficios y sedes de las compañías han sido, en algunos países han emitido estampillas con estos temas. Kuala Lumpur, en Malasia, está las Torres Gemelas de Petronas, la Compañía Nacional de Petróleo de Malasia. En Azerbaiyán, la torre de SOCAR, la Compañía Nacional de Petróleo de Azerbaiyán. La compañía Shell, Holanda le hizo lo homenajeó a la compañía Shell con una estampilla de sus oficinas en La Haya. Y esta es la estampilla de una estatua que hay en el Rockefeller Center, que se llama Wisdom. Desafortunadamente, esta es la única versión que tiene el correo americano. Estampilla sobre el magnate Rockefeller o su imperio. Polonia emitió una serie de estampillas de arquitectos polacos que hicieron edificios en otras partes de Europa, entre ellos este edificio que fue ordenado por la familia Nobel en Bakú, hasta el tiempo en que fue expropiado. El edificio Alma Opco es de la compañía naviera de Emiratos Árabes Unidos, que maneja el transporte del petróleo que exporta a ese país. Congresos y organizaciones que han tenido que ver con la industria del petróleo y que tienen alguna relación con sus estampillas. Está el Congreso Árabe del Petróleo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el Congreso Mundial del Petróleo, la Conferencia Mundial del Gas y Foro Mundial de Energía y la Conferencia Árabe de la Energía. Aquí hay algunas estampillas del Congreso Árabe, el primer congreso que hubo para tratar de buscar una relación más favorable entre las compañías y los países productores de petróleo. También se dedicó a tratar de fomentar una mejor oportunidad para los nativos de los países productores y ser aceptados más en los trabajos con las empresas. Estas estampillas se emitieron, las estampillas de este Congreso Árabe se emitieron como un
cuando la República Árabe Unida existía. Aquí es la estampilla cuando cumplieron 5 años y esta estampilla de Siria cuando pertenecía a la República Árabe Unida. Esta organización terminó uniéndose a la Organización Árabe de Países Exportadores de Petróleo, que no es la misma organización de países exportadores de petróleo que veremos a continuación. Esta fue organizada en 1961 con dos propósitos: el de regular la producción de petróleo en el mundo y segundo, de tener un equilibrio en los precios del petróleo. Esto ocasionó una gran conmoción mundial y muchos de los países productores de petróleo empezaron a nacionalizar y a organizar sus empresas estatales, como sucedió con Arabia, con Venezuela y con otros países. Estos 5 países fueron fundadores, pero se le añadieron después, más tarde, se le añadieron otros países como los Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Argelia, Libia, Gabón y Angola. Más tarde se unieron Indonesia, Qatar y Ecuador. Estos 3 últimos países ya se han retirado. El Congreso Mundial de Petróleos es el foro más importante que hay en la industria en donde se reúnen los países productores, las compañías más importantes y todas las compañías asesoras y entidades relacionadas al petróleo. Fue creada en 1933, pero fue suspendida en 1937 por motivo de la Guerra Mundial. Después se volvió a iniciar operaciones en el año 1951. En el año de 1990 se empezó a hacer las reuniones cada 3 años en vez de cada 4 años como lo hacía anteriormente y finalmente lleva aproximadamente unos 23 congresos hasta ahora. Aquí recogemos unas estampillas de estos periodos, unas estampillas de las conmemoraciones de las ciudades en donde se han reunido. Por ejemplo, Roma, Ciudad de México, Moscú, Tokio, Budapest y Estambul. Otros congresos, como el Congreso Mundial del Petróleo, como el Congreso Mundial del Gas, o el Foro Mundial de la Energía y el Congreso de Energía Mundial Árabe. Campañas que se han desarrollado relacionadas a la industria de petróleo. Campañas económicas debido a las fluctuaciones de los precios del petróleo. Algunos países han emitido estampillas pidiendo tener más conciencia en el uso de estos combustibles. Aquí vemos estampillas de Portugal, República Dominicana, Turquía, India y Sudáfrica. Otras campañas que se han llevado a cabo han sido para la seguridad en el manejo y en el uso de los combustibles. Aquí vemos unas estampillas de Aruba, Sudáfrica, Corea, Nicaragua y Chile. Desastres y contaminación. El manejo del petróleo demanda una barbaridad de cuidados. Primero que todo por la combustión de estos productos y segundo por los volúmenes que se manejan. Han ocurrido desastres tremendos, especialmente en el transporte marino, también en los transportes de oleoductos y daños en plataformas.
Aquí se recuerdan en estas estampillas algunos de ellos el hundimiento de un barco Amoco Cádiz, que fue uno de los primeros grandes hundimientos que hubo en la costa de, en la costa del canal del canal de La Mancha. Mozambique, también hay una estampilla. Esta estampilla muestra un hundimiento de un barco en el Golfo de México, un derrame de petróleo en el Golfo de México también. Aquí un desastre de una plataforma en Irán. Y finalmente vemos un pozo en fuego de los que quemaron en Irán, de los que quemó Irak al salir de la guerra de Kuwait, la guerra del Golfo. Esta parte nos muestra el Congreso Mundial del Gas, el, el, el Foro Mundial de la Energía y el Congreso de Energía Árabe. Las campañas de economía mostraban unas estampillas sobre el ahorro de los combustibles de Portugal, de República Dominicana, de Turquía, India y Sudáfrica. Campaña de seguridad, estampillas de Aruba, la estampilla de Sudáfrica, Corea, Nicaragua y también Chile. Estas sobre los desastres y la contaminación, el hundimiento del barco Amoco Cádiz, barco de la BP que se hundió en el Golfo de México, derrame también en el Golfo de México, una plataforma, un desastre en una plataforma petrolera, y aquí uno de los incendios de los pozos de Kuwait. Contaminación del medio ambiente, el aire es quizás una de las cosas que más contaminamos. Esta estampilla de Kiribati, de la isla de Kiribati, nos muestra casi todas las oportunidades de contaminar con humos de las chimeneas, los humos de los aviones, incluso el metano producido por las vacas. También vemos el exhaustos, la fumigación, los incendios forestales, los aerosoles y las turbinas. Derrames de agua y aquí nuevamente los incendios de los pozos. Contaminación de las aguas. Vemos derrames en las playas, derrames en el agua, el derrumbe de una plataforma que causó un derrame muy grande también de petróleos en México. Y aquí contaminación en lagunas y lagos, que sucede que muchas veces se rompe un oleoducto y el petróleo que escapa o lo sabotean también, va a terminar primero en los ríos y luego en el mar o también en las lagunas. Otra contaminación grande es el de los productos que no se disuelven rápidamente, que no se deshacen rápidamente, como son los plásticos. Aquí vemos una vista de la marea plástica que hay en el mar, en el Pacífico Norte, una estampilla de la República de Burundi. Consecuencias de todo esto, lógicamente el daño a la fauna. Aquí vemos algunas estampillas que nos muestran muy claramente las consecuencias y el deterioro que hacemos a la fauna. El cambio climático es el
el conjunto de todas las consecuencias de los diferentes daños que producimos con el petróleo y con otros productos también. Finalmente, eh, se han empezado a hacer ya algunas estampillas sobre los esfuerzos para reemplazar la energía de los hidrocarburos, como son los paneles solares en esta bello bloque producido por la República Togolesa. Muestra también los molinos de viento, muestra una planta de tratamiento a los productos geotérmicos que se extraen, vapor súper saturado de calor, que es el calor se extrae para poder producir energía. Y los sistemas hidráulicos. Aquí quiero mencionar también un par de estampillas que salieron hace varios años ya en Argentina y en el Brasil, cuando empezaron a hacer un programa de convertir la caña de azúcar en alcoholes y utilizar parte de esos alcoholes para mezclarlos con las gasolinas. Bueno, eso es todo lo que tengo para mostrarles. Aparte de eso, quiero solamente mencionarles que si tienen interés en pasar en pertenecer a la Sociedad Filatélica Petrolera Internacional, está en la dirección del website para los que estén interesados. Tiene una cuota de afiliación de $15 que le da derecho a recibir los boletines anuales y también por $25 el, el poder tener acceso al catálogo de todas las estampillas petroleras. Bueno, eso es todo. Espero que le hayan gustado. Quiero pedirle excusas por todos estos problemas técnicos que tuvimos de interfase entre Medellín y California. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Hugo. Sin duda muy interesante su presentación y la colección que tiene. Me imagino que esta es una pequeña parte solamente. Muchas gracias por compartir con nosotros.